En este vídeo aprenderás la relación inseparable entre riesgo y retorno, la importancia del horizonte temporal, cómo gestionar el riesgo, las nociones básicas para construir una cartera equilibrada según tu perfil y algunos errores comunes que debes evitar. Si alguna vez te has planteado invertir tu dinero, ahorrar para el futuro o simplemente entender mejor cómo funciona el mundo financiero, seguramente te has topado con estas dos palabras, riesgo y retorno. Son como el yin y el yang de las finanzas. Dos conceptos inseparables que forman el núcleo de cualquier decisión relacionada con el dinero. ¿Pero qué significan realmente? ¿Y por qué son tan importantes? Imagina que estás en una encrucijada. En un camino puedes caminar tranquilo, sin sobresaltos, pero probablemente no llegues muy lejos ni descubras nada nuevo. En el otro camino hay cuestas, piedras sueltas y tramos difíciles, pero también hay miradores espectaculares y la posibilidad de encontrar algo valioso. Así funcionan el riesgo y el retorno. A mayor dificultad, riesgo, mayor puede ser la recompensa, retorno, pero también mayor la posibilidad de tropezar. Vamos a desmenuzar un poquito esto. A ver, ¿qué es el riesgo? El riesgo en el mundo financiero es simplemente la posibilidad de que las cosas no salgan como tú esperas. Si inviertes en una acción esperando que suba y en cambio baja, ese es el riesgo haciéndose realidad. No es otra cosa que incertidumbre, y esa incertidumbre puede tener muchas caras. Que una empresa quiebre, que los mercados se desplomen, que cambie la regulación, que haya una crisis económica global, o incluso algo tan sencillo como que necesites el dinero antes de tiempo y tengas que vender perdiendo. Pero el riesgo no es necesariamente algo malo, es parte del juego, es como el ingrediente picante de una receta. Si sabes usarlo bien, puedes darle sabor, si te pasas, quema. Lo importante es conocerlo, medirlo y decidir cuánto estás dispuesto a asumir. ¿Y el retorno qué es? Pues el retorno es la ganancia que esperas obtener por tu inversión. Puede medirse de muchas formas, en porcentaje, en euros, a través del tiempo. Si pones 1.000 euros en un fondo y al cabo de un año tienes 1.100, tu retorno ha sido del 10%. Sencillo, ¿no? El problema es que ese retorno nunca está garantizado. Puedes ganar, perder o quedarte igual. Por eso, cuanto mayor es la expectativa de retorno, más riesgo suele haber detrás. Nadie regala dinero. Si alguien te prometió una rentabilidad altísima sin riesgo, sal corriendo. O te está mintiendo o no sabe de qué habla. Pero aquí viene la parte clave. No existe rentabilidad sin riesgo. Esto es una ley no escrita, pero universal. Si quieres más retorno, tienes que estar dispuesto a asumir más riesgo. Si no quieres riesgos, entonces tus retornos serán bajos. Es así de sencillo. Esto no quiere decir que debas lanzarte a invertir en criptomonedas porque tienen más retorno. Significa que debes entender tu situación, tu perfil, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. A partir de ahí, construir una estrategia que tenga sentido para ti. Te pongo un ejemplo realista. El banco contra la bolsa. Pensemos en dos amigos, Laura y Marcos. Laura mete su dinero en un depósito bancario al 2% anual. Sabe que no va a ganar mucho, pero duerme tranquila. Marcos, en cambio, invierte en acciones. Algunos años gana un 12%, otros pierde un 5%. A largo plazo, su media anual es del 7% aproximadamente. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Laura prefiere seguridad. Marcos acepta la montaña rusa porque sabe que con el tiempo puede ganar más. Ambos entienden la relación entre riesgo y retorno y actúan en consecuencia. Pero a estos dos conceptos hay que sumar la importancia del horizonte temporal. Uno de los factores más importantes en esta ecuación es el tiempo. Cuanto más largo sea tu horizonte de inversión, más riesgo puedes asumir. ¿Por qué? Porque el tiempo suaviza las curvas, diluye el riesgo. En el corto plazo los mercados son muy volátiles, pero en el largo plazo tienden a crecer. La historia lo demuestra una y otra vez. Así que si tienes 35 años y estás pensando en tu jubilación, puedes permitirte asumir más riesgo que si tienes 60 y vas a necesitar el dinero en 5 años. Ahora bien, ¿cómo gestionar el riesgo? Pues con diversificación y sentido común. Una de las herramientas más poderosas para manejar el riesgo es la diversificación. Ya sabéis, el famoso no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si inviertes en distintos activos, sectores y geografías, reduces el impacto que puede tener un fallo en uno solo. Aunque yo tampoco recomiendo volverse loco invirtiendo en 50 cosas distintas, ¿eh? Cada uno tiene que crear su propia estrategia en función de lo que más le convenga y de su perfil de riesgo. Otra clave es el conocimiento. No inviertas en lo que no entiendes. Infórmate, aprende un poco, pregunta y sobre todo, ten claro por qué haces cada cosa. Y aquí entra el sentido común. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Si alguien te promete una inversión segura con un 15% de retorno anual, duda. Nadie tiene una fórmula mágica, ni siquiera Warren Buffett. Lo más importante es conocer tu perfil de riesgo. ¿Quién eres tú como inversor?
Aquí no hay una respuesta universal. Cada persona tiene un perfil distinto. Algunos son más conservadores, otros son más agresivos. Algunos priorizan la seguridad, otros la rentabilidad. Lo importante es conocerte bien a ti mismo antes de empezar a invertir. Hazte estas preguntas. ¿Qué pasaría si mi inversión pierde un 10%? ¿Podría dormir bien? ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Qué objetivo tengo? ¿Cuándo voy a necesitar el dinero? ¿Y qué experiencia tengo? En función de todo eso, puedes ir definiendo tu estrategia. No hay una sola forma correcta, hay una que encaja contigo y esa es la que tú tienes que descubrir. Ahora que entiendes el binomio riesgo-retorno y has identificado tu perfil, es hora de armar tu cartera. Y no necesitas ser un experto en Wall Street para hacerlo bien. Basta con tener una estrategia lógica y disciplinada. Mira, si eres conservador, tu cartera, orientativamente, podría estar compuesta mayoritariamente por bonos del Estado, depósitos, fondos monetarios y una pequeña parte en acciones. Aquí la prioridad es preservar el capital y evitar sobresaltos. El retorno será más bajo, sí, pero también lo será tu estrés. Si tu perfil de riesgo es moderado, puedes combinar un 50-50 entre renta fija como bonos, fondos conservadores y renta variable como acciones o ETFs. Así equilibras la balanza. Tienes una parte más estable y otra que busca crecimiento. Y si eres agresivo, probablemente estés cómodo con un 70% o más en renta variable, aceptando la volatilidad a cambio de mayores posibilidades de retorno a largo plazo. Aquí entrarían acciones, fondos de inversión temáticos, ETFs globales, incluso criptoactivos si los conoces bien y los usas con prudencia. Pero no todo es blanco o negro, puedes ajustar esa mezcla con el tiempo. Lo importante es revisarla regularmente, mínimo una vez al año, ya que la vida cambia y tu cartera también debe adaptarse. Y ahora vamos a hablar de los errores más comunes que debes evitar. Dejarte llevar por las emociones. El miedo y la codicia son malos consejeros. Comprar cuando todo sube por miedo a perder el salto o vender cuando todo cae por pánico. Son recetas para el desastre. Mantente firme en tu estrategia. Otro error, no diversificar. Apostar todo a una sola acción, a un sector o a una criptomoneda es como jugar a la ruleta rusa. Puedes ganar, pero también perderlo todo. La diversificación es tu red de seguridad. Repito, no hace falta volverse loco comprando 50 cosas distintas, pero intenta diversificar medianamente. Uno de los errores más grandes es no tener un fondo de emergencia antes de invertir. Asegúrate de tener al menos 3 o 6 meses de gastos básicos en una cuenta accesible. Esa es tu base. Sin ella, cualquier imprevisto te obligará a vender en mal momento. Otro error es no formarte mínimamente. Invertir sin entender es como conducir con los ojos cerrados. Puedes sobrevivir, pero lo más probable es que te estrelles. Aprende lo básico. ¿Qué es un ETF? ¿Cómo funciona un fondo? ¿Qué riesgos hay? Otro error, buscar atajos. Las inversiones milagrosas no existen. Es mejor avanzar lento pero seguro que arriesgarte a perderlo todo por promesas vacías. Aplica esto a tu día a día. Incluso si no te ves como un inversor, ya estás tomando decisiones financieras cada día. Ahorrar o gastar, comprar o alquilar, endeudarte o no. Todos esos actos tienen un componente de riesgo y retorno. Ahorrar en una cuenta corriente tiene bajo riesgo, pero también bajo retorno. De hecho, probablemente pierdes poder adquisitivo por la inflación. Invertir un poquito en tu formación, por ejemplo, puede tener un retorno altísimo, aunque conlleve un esfuerzo inicial. Comprar una vivienda, emprender un negocio, pedir un préstamo, todo implica asumir ciertos riesgos con la esperanza de un beneficio futuro. Entender esto te permite decidir con más criterio y con menos miedo. Entonces, el equilibrio entre riesgo y retorno es una de las claves para construir riqueza a lo largo del tiempo. No se trata de evitar el riesgo a toda costa, sino de conocerlo, aceptarlo y gestionarlo con inteligencia. Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo y su propia tolerancia. Lo importante es que a partir de ahora no tomes decisiones a ciegas, que entiendas que todo tiene un precio, incluso la tranquilidad, y que inviertas, ya sea en activos financieros o en tu educación, tu bienestar, con la mirada puesta en el largo plazo. Porque al final de eso se trata, de vivir mejor hoy sin comprometer el mañana. Y si quieres empezar a aprender todo lo básico sobre inversión, te lo explico en esta lista de reproducción.